Bien, entonces el día de hoy vamos a empezar con este tema, que es el tema de vigas inclinadas. Bien, las vigas inclinadas pueden ser simples o pueden ser compuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede haber vigas Gerber donde algunas barras sean inclinadas. Bien, entonces lo primordial es entender primero cómo funcionan las vigas simples y cómo se trabajan. Ahora, hasta ahorita hemos visto directamente. Tenemos el ejercicio con una viga horizontal, calculamos reacciones y diagramamos directamente, ¿no? Nunca habíamos hecho algo más. Pero ahora es muy importante tener presente un concepto, y es el concepto de los ejes locales para las estructuras. ¿Bien? ¿Qué son los ejes locales? ¿Ya? Para ello tenemos que tener bien presente en una barra horizontal, en qué dirección está el eje X de una barra horizontal, ¿no? En una barra horizontal, por ejemplo, voy a modificar estos grosores. Aquí vamos a colocar ejes locales. La verdad es que esto es algo que no se enseña así directamente. No sé si en ISO 1 con Calloja lo verán, pero al menos en ISO 2, en mi semestre, no recuerdo que el ingeniero haya mencionado algo sobre los ejes locales. Y es muy importante porque después ya en materias más adelante como hiper o, o análisis matricial, ya suponen que uno sabe que es cómo funcionan los ejes locales, ¿no? Y cómo se hacen las transformaciones de fuerzas de eje global a eje local. Pero no es así, ¿no? Entonces... A ver, primero veamos de una barra horizontal, ¿no? Viga horizontal. Entonces aquí tenemos la viga horizontal. Ya, ¿no? Ahí tenemos una barra horizontal simplemente apoyada. Aquí vamos a identificar en el plano siempre tres ejes, ¿ya? El eje horizontal, el eje vertical y el eje rotacional, ¿no? Eso teníamos hasta ahorita, ¿bien? Entonces, el eje lo voy a dibujar así con azul y un poquito más arriba, ¿ya? Lo convierte mejor. Ya, el eje horizontal es este de acá, que siempre se va a llamar eje uno o si no, el eje X local. Después, el eje Y va a ser este de acá. El eje Y siempre se mide a 90 grados del eje X en sentido antihorario. ¿Bien? Entonces ahí está el eje 2 o también llamado el Y local. Y el eje rotacional, pues es un eje que sale de la pantalla, ¿no? Es un eje que sale de la pantalla y se encuentra ahí, ¿no? Sería el eje 3 o rotacional. ¿Bien? Listo. Entonces, el eje local siempre es el que se encuentra en la dirección del eje longitudinal de la viga. Es decir, si este es el eje longitudinal de la viga, el eje uno o X local está en esa misma dirección. Ahora, el sentido, hay que ver si el eje va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿De qué depende? Entonces, por lo general, lo más cómodo es asignarlo en función de la numeración de nudos. Es decir, si este es el nudo uno y este es el nudo 2. Lo más cómodo es decir que el eje local va de uno a 2, ¿verdad? Pero nada dice que pueda hacer lo contrario. Los programas por lo general están configurados de este modo, ¿no? Que vaya del nodo menor al nodo mayor. Pero a la hora de resolver los ejercicios a mano, no hay una regla general. Puede ser como nosotros queramos, del 2 a uno, por ejemplo. ¿Bien? Pero lo más cómodo es hacerlo siempre de un nodo menor a un nodo mayor. Bien, entonces de ese modo se define el eje X local. Ahora, ¿qué pasaba con vigas horizontales? Que el eje local se confundía con el eje global. Supongamos que tenemos todo este dominio, ¿verdad? Y la viga está dentro del dominio. En todo el dominio vamos a tener dos ejes, Y global y X global, además de rotacional, obviamente. Bien, estos ejes comprenden, ¿se ve bien la pantalla o se ve distorsionado? Se ve distorsionado. Bueno, qué raro. A ver, debe ser por lo que está con el ahorro de energía. Ahora sí. Bien. De nuevo, supongamos que la viga está dentro de un dominio, ¿bien? Que tiene un eje X global y un eje Y global. Además es rotacional. Ahora, ¿qué sucede? Estos ejes de acá no están sobre la viga, ¿no? Están en un lugar, en un lugar del plano, pero fuera de la viga. ¿Bien? Entonces, estos son los ejes globales.
Son ejes que comprenden todo el plano donde se encuentra la estructura. Y los ejes locales se encuentran sí o sí sobre el elemento de la estructura. Si una estructura tiene tres elementos, pues cada elemento va a tener su propio eje local. Entonces, el número de ejes locales es igual al número de elementos que tenga la estructura. Por elementos, ahorita lo vamos a entender como barras, ¿no? Barra uno, 2, 2, 3, 3, 4. ¿Bien? Número de barras, número de elementos. Pero cada elemento tiene su propio eje local. Ahora, ¿qué sucede? Si se dan cuenta, el eje Y global es paralelo al eje Y local. Entonces podríamos decir que esos ejes se confunden. ¿Por qué? Porque son paralelos y además van en la misma dirección, ¿verdad? Igual, el X global se confunde con el X local, ¿verdad? Entonces por eso que antes no había una necesidad de ver la diferencia entre un eje global y un eje local. ¿Por qué? Porque eran lo mismo prácticamente. ¿Bien? Sin embargo, cuando hay barras o vigas o columnas, mejor dicho, cuando hay columnas que son elementos verticales o vigas inclinadas, ahí sí la cosa cambia. Entonces, por ejemplo, vámonos primero con una viga inclinada. Cuando tenemos una viga inclinada, voy a dibujar una viga cualquiera así, igual que sea isostática, ¿no? Apoyo fijo y un apoyo móvil. Bien, aquí está el nodo uno y aquí está su nodo 2. Entonces voy a dibujar acá para el sistema de arriba el eje global. Ya el que dibujamos hace rato con el puntero láser, solamente que ahora lo voy a dibujar con un color permanente. Y global, X global. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar los ejes globales. Y global y X global. ¿Bien? Bien. Ahora aquí sí nos damos cuenta, ¿no? De que el eje global no va a coincidir con el eje local de la viga 1, 2. ¿Por qué? Porque el eje longitudinal de la viga 1, 2 no coincide con el eje X, ¿verdad? No están en el mismo, no están en la misma dirección. ¿Bien? No son paralelos. Entonces, es importante ahora definir el eje local de la viga. Entonces, el eje primero siempre se define el eje uno o es el eje X local, que va del nudo menor al nudo mayor para más comodidad. Bien, entonces va a ir en este sentido, ¿no? Ahí, listo, es el eje uno o X local. El eje Y a 90 grados en sentido antihorario del eje X. Bien, entonces ahí, ¿no? 90 grados. Eje 2 o también llamado Y local. Y obviamente aquí está el eje 3 que sería el rotacional. Rotacional en Z, ¿no? Porque el eje Z es el que sale de la pantalla, no se ve. Se ve como un punto, digamos. Bien. Entonces ahí estarían los ejes locales de la vía inclinada. Ahora, ¿por qué es importante esta diferencia en isostática 2? Porque los diagramas se hacen sobre el eje local de las barras. No se hace sobre el eje global. Todos los diagramas se hacen sobre el eje local de las barras. Entonces, si la barra es horizontal, sobre ese eje. Si la barra es inclinada, sobre ese eje. Y si la barra es vertical, sobre el eje vertical. ¿Bien? No se hacen de manera global los diagramas. Se hacen de manera local. Entonces, por eso es importante hacer esta distinción. Entonces, vamos, por ejemplo, a ver el tema de columnas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos columnas? Las columnas son elementos verticales, ¿no? Que para que esta columna sea isostática, vamos a colocar ahí un apoyo, aquí este que sea móvil y este que sea fijo, ¿ya? Entonces igual, vamos a tener el eje X global y Y global, que no necesariamente tiene que estar en la parte inferior izquierda, puede estar en cualquier lado, ¿ya? Después vamos a suponer que este va a ser el nudo uno y que arriba va a estar el nudo 2, ¿bien? Entonces, el eje X o el eje uno va a estar en la dirección de la barra del nudo menor al nudo mayor. Acá, ¿no? Ahí está. Entonces te va a ser el eje uno o el X local. A 90 grados en sentido antihorario, es decir, a 90 grados en sentido antihorario, el eje Y, ¿no? Y local o eje 2. Y en rotacional, pues es el eje 3, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, hay diferencia, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Ahora, ¿para qué más me sirve identificar los ejes locales? Para identificar qué fuerzas son normales y cuáles son cortantes, ¿cierto? Cuándo es positivo y cuándo es negativo. Para eso me ayuda bastante. Ahora, algo interesante que les voy a mencionar sobre los ejes locales, cuando tengamos una barra inclinada o cualquier barra en realidad, horizontal, vertical, es que los ejes locales influyen en el signo del diagrama de momento. Bien, porque si escogemos este eje local
o escogemos el contrario, digamos, que vaya en este sentido, el diagrama de normales y cortantes va a ser lo mismo. ¿Bien? O sea, si escogemos este sentido de ejes locales o el sentido contrario, el diagrama de cortantes y normales no va a variar. ¿Bien? Pero el diagrama de momentos sí, ¿no? ¿Qué va a variar? Su signo. Ahora, no quiere decir que eso esté mal o esté bien, ¿verdad? El signo de momento es más que nada referencial. Porque lo que nos importa cuando hay momento es más que nada ver en qué parte se dibuja, porque esa va a ser la parte de la viga que se va a traccionar, ¿no? Entonces esos son conceptos que ya sería bueno tenerlos claros ahorita para materias de más adelante. Pero como algo extra, ¿no? Un dato extra que les quiero tirar. Porque como los ejercicios son únicamente isostática 2 únicamente hay que diagramar. Entonces puede llegar a haber esta confusión, ¿no? De que uno resuelva el examen con un sentido de eje y le salga el momento con estos signos, y a otro compañero le salga con otros signos, pero los mismos valores, ¿no? Entonces es por esto, es por el tema de los ejes locales. ¿Ya? Bien, entonces una vez explicado eso, ya podemos empezar a resolver lo que viene siendo esta viga inclinada, que como pueden ver es una viga isostática que tiene un voladizo acá, ¿verdad? Consta de dos tramos, A, B, B, C, entonces dos elementos, ¿no? Elemento A, B y elemento B, C. Entonces, el ingeniero del monte esto lo resuelve de la siguiente manera. Resuelve las reacciones y después resuelve las fuerzas internas descomponiendo las fuerzas y las cargas distribuidas. ¿Bien? Pero las descompone en manera de cálculo, ¿no? Como una memoria de cálculos. No hace una descomposición gráfica, por así decirlo. Entonces, para diagramar elementos isostáticos está bien, ¿no? Pero para materias de más adelante, tipo hiper o análisis, o bueno, resi, o también tenemos análisis estructural. Bueno, eso es hiper, ¿no? Pero ahora ustedes tienen Como la análisis estructural cocina 2 más. común. Había Eh, chicharrón. Ahí sí es muy importante saber transformar las cargas, ¿no? Las fuerzas puntuales no hay problema. Por coseno o seno ya las transformamos en el sentido local. Pero la cosa son las cargas distribuidas, ¿no? ¿Cómo se transforma una carga distribuida así en una carga distribuida local? Esto está global, ¿no? ¿Por qué? Porque está en torno de los ejes globales, ¿verdad? Está apoyado en torno a los ejes globales. Su base de esta carga distribuida es esta base. Bien, no es la longitud de la barra, no, es esta base, que es 5 metros, ¿verdad? Pero esta carga se puede transformar a una carga perpendicular a la barra que esté en sentido de los ejes locales, es decir, una barra, una carga así, ¿no? Se puede. Hay una manera de hacerlo. Y esa carga ya no estaría en función de los ejes globales, sino de los ejes locales. Entonces vamos a resolver este ejercicio de las dos maneras, de la forma directa como lo hace el ingeniero y después descomponiendo la fuerza. Entonces lo primero que hay que hacer es las reacciones, ¿no? Calcular las reacciones. Entonces, cálculo de reacciones. Cálculo de reacciones y bien. Para calcular las reacciones no es necesario descomponer las fuerzas, podemos hacerlo con las fuerzas que ya están ahí, ¿no? En el sistema global. Entonces, para que se note lo de global, voy a hacerme aquí un eje. X global, Y global. Listo, ¿no? Entonces, todas estas fuerzas están en torno al eje global, ¿verdad? ¿Cuál sería el eje local de la barra, no? Sería este, ¿no? Sería el nodo uno a 90 grados en sentido antihorario, el eje 2 y rotacional el eje 3, ¿verdad? Este es el eje local y con rosado está el eje global. Todas las fuerzas, una tonelada, las reacciones, la carga distribuida están en torno al eje global. ¿Por qué? Porque sus sentidos son paralelos a los ejes globales. ¿Bien? Entonces, vamos con el cálculo de reacciones. Vamos a hacer sumatoria de momentos en C, ¿ya? Vamos a hacer sumatoria de momentos en C. Ahora, algo interesante de barras inclinadas es que el ingeniero puede jugar un poco con el tema de no darnos las distancias, todas las cotas, ¿no? Eso puede pasar. O sea, que no nos dé la distancia de todas las cotas. Como se pueden ver acá, ¿no? Esta distancia Y, del práctico que lo saqué de este ejercicio, no hay. No hay nada acá. Pero hay que sacar esa distancia. ¿Por qué? Porque si hacemos momento en C, esto va a tener un brazo de palanca, ¿verdad? Y sabemos que hasta aquí es 3, entonces tenemos que saber cuánto es este pedazo Y. Entonces es importante saberlo. Bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? En este espacio en blanco. Cálculo de Y. ¿Listo?
Entonces, para calcular y podemos hacerlo con funciones trigonométricas o podemos hacerlo relacionando tangentes, ¿verdad? Fíjense, este triángulo de acá, este ángulo se repite acá, ¿no? A este mismo triángulo chiquitito. Entonces podríamos hacer una relación de triángulo, ¿cierto? O podríamos hacerlo encontrando primero el ángulo y operando en este triangulito de acá, ¿no? Porque tenemos esta distancia de abajo y sabemos cuánto podría valer este ángulo. Entonces, a ver, encontrando el ángulo primero. Es un triángulo 3 4 5, ¿no? Porque esto vale 3, esto vale 4, entonces su hipotenusa va a valer 5. Como es un triángulo 3 4 5, podemos simplificarlo, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo seno de alfa? Seno es cateto opuesto, el opuesto de alfa es 3, sobre la hipotenusa, que sabemos que va a valer 5 metros. ¿Bien? Y bueno, esto es 0,6. Después, coseno de alfa, cateto adyacente, 4 sobre 5. Esto es 0,8. Listo. Entonces, podemos agarrar este triangulito de acá. Vamos a hacerlo con otro color. Podemos agarrar este triángulo de acá. Sabemos que esto vale alfa. Entonces podemos hacer tangente, ¿no? O bueno, podemos hacer... bueno, si hacemos tangente tendríamos que sacar el ángulo, sí o sí. Bien. Aunque bueno, tampoco, ¿no? Porque tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. 3 sobre 4. Ya, listo. Entonces ahora sí. Yo aquí aplico tangente de alfa. Va a ser igual a qué? A este triangulito de acá. Opuesto es y. Y abajo sería un 1, ¿no? 1 metro. Listo. Entonces tengo que despejar y, ¿no? Despejo y. Y va a ser igual a 1 por tangente de alfa. Entonces aquí 1 por tangente de alfa es 3 cuartos. Entonces por 3 cuartos. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto sería 3 cuartos? Mm, 0,75, ¿no? Ahí está. 0,75. Entonces es una manera de hacerlo, ¿no? Hay varias. Bien. Pueden calcular el ángulo. Si no se sienten cómodos utilizando esta manera de operar, pueden calcular el ángulo. Bien. No hay problema. También pueden hacerlo con relaciones de triángulo, igualando tangentes, ¿no? Y todo eso. Bien. Entonces ya tenemos que ese vale 0,75. Vamos ahora con el cálculo de reacciones. Estamos haciendo momento en C. Bien. Entonces primero vayamos con la cara puntual. Esta cara puntual de acá, que me gira en sentido antihorario respecto a qué? Al punto C, ¿verdad? Entonces va a ser menos 1 por toda la distancia vertical, que es su brazo de palanca. Y más 3, ¿no? Sería 3 más 0,75. Listo. Eso es la carga puntual de uno. Ahora vamos con la carga distribuida rectangular, que vale 7 toneladas, ¿no? Sentido horario, ¿no? Porque su resultante está aquí en medio. Y gira en sentido horario respecto a C, ¿no? Entonces positivo. Más 7 por su base, que es todo esto, 5 por su brazo de palanca, 2,5. ¿Listo, no? Después, ¿qué más? Ah, fíjense que íbamos a tener estas dos incógnitas, ¿no? Me había olvidado de ese detalle, cierto. Ya, vamos a hacer un momento en B, ¿ya? Me olvidé que en el punto B es apoyo fijo. No pasa nada. Momento en B, ya, corrijamos. Momento en B tenemos igual a fuerza que gira en sentido antihorario. Menos 1 por 0,75. Ahora la carga distribuida gira en sentido antihorario igual, ¿no? Porque la resultante está acá y tiene que girar en torno a este punto. Está su brazo de palanca. Va a ser menos 7 por su base 5 por su brazo de palanca que va a ser 2,5 menos 1, ¿no? 1,5. Listo. Y después, acá tenemos otra fuerza, ¿no? Fíjense, acá, la de 2 toneladas, que gira en sentido antihorario. Entonces, menos 2 toneladas por 3. Listo, ahora sí. Ya están todas las cargas. Faltaría la vertical en C, menos vertical en C por 4, igual a 0. Ya está, ¿no?
Menos, 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 y el otro igual es menos. Sí. ¿Cuánto sale la vertical en C? Menos uno por 0,75. Menos 7 por 5 por 1,5. Menos 2 por 3. Menos X por 4. O 14,8125, ¿no? Menos 14,8125 toneladas. Negativo se quiere decir que van en sentido contrario, ¿no? Entonces hay que corregir. Va en este sentido y no en el otro. Listo. Ahora podemos hacer sumatorios verticales para calcular la vertical en B, ¿verdad? Entonces la manera de calcular es la misma, ¿no? No cambia. La manera de calcular lo que viene siendo las reacciones. Sumatorio vertical es igual a cero. Sería 7,7 positivo por su base 5 menos la vertical en C, porque va hacia abajo, y más la vertical en B, igual a cero. Ya, ¿no? A ver cuánto sale. La vertical en B. 7 por 5 menos 14,8125. Eso me da un valor negativo también de menos 20,1875, ¿no? Hacia abajo. Entonces es normal que salga hacia abajo porque la carga está yendo hacia arriba, ¿no? Ahí está. Bien, ahora podemos hacer una sumatoria de horizontales para calcular lo demás. Sumatoria de horizontales igual a cero. Comenzamos a sumar, seríamos menos uno más 2, ¿no? Menos uno más 2 menos horizontal en B igual a cero. Despejando, lo horizontal en B va a ser igual a uno, ¿no? Una tonelada. En el sentido adoptado. Bien. Listo, ya está. Nada más. Esas son las reacciones, ¿no? Entonces, no es nada distinto a lo que hemos hecho hasta ahorita. Bien. Podríamos hacer una verificación, ¿no? Un momento en A podrían hacer, por ejemplo. Un momento en A, un momento en C. Entonces, a ver, hagamos un momento en A. Pueden hacer a mano alzada, no hay problema, no es necesario que esté en la memoria de cálculo. Es para su seguridad de ustedes. Menos 7 por 5 por 2,5. Después menos 2 por 3,75. Después más vertical en C. 14,8125 por 5. Después más 20,1875 por uno. Y luego más la vertical en B. 1 por 0,75. Cero, ¿no? Cero. Bien, listo, entonces las reacciones están bien. Bueno, ahora hay que pasar al diagrama, ¿no? Hay que pasar al diagrama. Entonces voy a copiarme únicamente el ejercicio, pero lo voy a copiar en otra hoja. Mejor duplico esto. Duplico esto, agarro esto, lo traigo acá. Ya, entonces aquí vamos a hacer los dibujos, ¿ya? Lo que vamos a hacer sí ahora es tirar líneas delgaditas. Ya, listo. Bien. Entonces, como deben recordar, los diagramas se hacen en el eje local, ¿no? Entonces son barras inclinadas sobre lo que hay que dibujar. Entonces vamos a ir dibujando. Voy a dibujarlo acá primero, para que tenga el mismo tamaño. Y ahí me lo traer por acá. Hay que sea normales, aquí que sea cortante y momento. Uy, no es que no va a entrar momento. Un momento que sea acá, ¿no? Momento que sea aquí, este más arriba. Y normales siempre es muy pequeño, ¿no? Entonces aquí vamos a colocarlo.
Ya, listo. Entonces ya vamos a tener que dibujar sí o sí. Normales, ¿está todo en toneladas? Sí, ¿no? Normales en toneladas, cortantes en toneladas. Y acá, momentos en toneladas por metro. Listo, ya está. Entonces aquí vamos a hacer lo que viene siendo los dibujos, ¿no? Y ya en el anterior vamos a ir haciendo los cálculos. No, este es el spoiler. Mm, este acá. Bien, entonces voy a agarrar aquí, copiar, pegar para tenerlo de referencia. Y voy a ir acomodando los sentidos. Y una vez cuánto vale, ¿no? Esto vale uno, esto vale uno, vertical en B. Vamos a copiarlo esto. Lo primero que calculamos fue C, ¿no? Entonces, este es C y este es B. Ya, listo. Vamos a hacer esto más pequeño. Y bien, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Me van a esperar, por favor. Esto voy a hacerlo más grande porque si no, no se va a entender. Ahí, ya. Este valor acá y este otro valor acá. Y el de arriba vale uno, ¿no? Este de acá. Uno. Listo, ya está. Bien. Ahora, la manera en la cual lo hace el ingeniero del monte es transformando las cargas puntuales por fuerzas puntuales me refiero a las cargas y a las reacciones, ¿no? Todo lo que son vectores de fuerza. Y ya las cargas distribuidas las trata de otra manera, no las transforma directamente, sino que las considera cuando haga la sumatoria de cortantes, momentos y normales. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cortante y momento, perdón, cortante y normales, sí o sí tiene que ser con fuerzas que ya estén en el sentido del eje local. No pueden ser como la fuerza de acá, digamos. No puedo calcular cortante solo con una tonelada o con las verticales que están en sentidos ortogonales. No se puede. Ni cortantes ni normales. Hay que transformarlas a ejes locales. ¿Qué quiere decir? Tengo que transformar la fuerza de una tonelada en sus componentes normales a la barra y cortantes a la barra. Bien, entonces tengo que descomponer la fuerza. Bien, entonces esta va a ser la normal. ¿Por qué? Porque está en el sentido del eje longitudinal. Y este va a ser la cortante. ¿Por qué? Porque es perpendicular al eje longitudinal de la barra. Bien, es por eso que ese es normal y el otro es cortante. Pero ambos vienen de la descomposición de esta fuerza. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que hacer ahora. Entonces de ese modo, aquí vamos a tener. Pucha, será con rojo. A ver, ahí está. Y va a estar la cortante del punto A. Y aquí va a haber una normal, normal A, y aquí cortante en A. ¿Bien? ¿Cómo sé que va en estos sentidos? Pues porque tienen que corresponder a la descomposición de esta fuerza. Cuando la fuerza que hay que descomponer es una sola, es fácil saber para qué lado va a ir. Lo que es difícil es cuando ya hay más de una fuerza por nudo, ¿verdad? Como es el caso del nudo B. En el nudo B, ¿cuántas fuerzas hay por el nudo? Hay dos, ¿no? La horizontal y la vertical. Entonces hay dos fuerzas en ese nudo. Ahora, para de evitar que el dibujo se haga muy cargado, vamos a borrar vamos a borrar este de acá, ¿ya? Este apoyo lo vamos a borrar para poder dibujar ahí tranquilamente los ejes locales. Ya, listo. Bien, ¿por qué quiero hacer eso? Porque ahora voy a dibujar cómo vamos a descomponer estas dos fuerzas, ¿ya? Entonces,
Siempre por nudo yo recomiendo, para ver cómo se transmiten los ángulos, es bueno trazarse una recta en el sentido de la barra, una perpendicular a la barra y dos verticales, y una vertical y una horizontal. ¿A qué quiero decir? ¿A qué me refiero? A esto, ¿bien? Una línea en sentido de la barra, en el sentido de la barra, otro perpendicular a la barra, no tiene que ser exacto, ¿no? Lo más exacto posible. Uno vertical y otro horizontal. ¿Bien? Entonces todo esto me lo voy a traer por acá. Vamos a acomodarlo mejor, que esté centrado. Listo. ¿Bien? Entonces esto de acá yo lo voy a copiar en cada uno de estos nodos, ¿no? Vámonos aquí al nudo A. ¿Bien? Ahí está. ¿Ya? ¿Para qué me sirve eso? Para ver cómo se repiten los ángulos. Yo sé que aquí es alfa, ¿verdad? Aquí es alfa. Ahora, debido a estas cuatro líneas que ya me planteé, estos cuatro ejes en el punto A, yo sé que aquí también se va a repetir alfa. ¿Bien? Entonces, también se va a repetir acá y también se va a repetir acá. Entonces, ¿cuál de esos ángulos me sirve? Pues el que choque con el vector que tengo que transformar. Es decir, este de acá, ¿no? Entonces únicamente me sirve ese. ¿Bien? Entonces directamente yo voy a borrar todo porque ya sé que solamente ese ángulo es el que voy a usar para la descomposición del vector de una tonelada. ¿Bien? Entonces aquí vamos a colocar una memoria de cálculo donde va a estar la descomposición de cada nodo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a colocar nudo A. Y ahí va a estar en la memoria de cálculo de la cortante en A y la normal en A. Bien, entonces para la cortante en A. ¿Qué pasó? Se borró, creo. No, ahí está. Para la cortante en A, el vector en rojo. La componente cortante de una tonelada va a ser un cateto que esté opuesto al ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo esta fuerza de acá la puedo trasladar aquí, ¿no? Para que se cierre el triángulo. Entonces ahí está. Este cateto es opuesto al ángulo. Entonces va a ser uno por seno, ¿verdad? Uno y negativo. ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo, ¿no? Menos uno por el seno de alfa. Bien, aquí sería bueno colocar un recordatorio. Seno de alfa, por nuestro caso, va a ser 0,6 y coseno de alfa para esta estructura va a ser 0,8. ¿Ya? Listo. ¿Por qué negativo? Porque vamos a volver a dibujar aquí los ejes locales. Los ejes locales estoy poniéndolo de izquierda a derecha, es decir, del nudo A al nudo C, en este sentido, ¿verdad? Entonces, las fuerzas que sean en sentido contrario a los ejes son negativas. Esta fuerza está yendo para abajo, ¿verdad? En dirección a este eje. Entonces, negativo. Es como si fuera una fuerza que fuera para abajo, ¿verdad? Solamente que ahora en sentido local, ¿no? Si voltean un poco la cabeza y se dan cuenta, ¿verdad? Después, eso va a ser con la cortante, ¿ya? Listo, vamos a ver cuánto sale eso. Después, para la normal, ¿qué pasa con la normal? Esta fuerza de acá es de tracción, ¿verdad? Entonces, como es de tracción, va a ser positivo. Entonces, aquí pueden usar esta convención de signos que yo le di, y es de que si va hacia la izquierda es positivo y si va hacia la derecha es negativo, ¿no? Siempre y cuando analicen en este sentido de análisis, ¿no? Ahí, ¿verdad? Entonces, como estoy usando un efecto de tracción, pues va a ser positivo. ¿Cuánto? Uno por el coseno de alfa, ¿verdad? Para tener esa componente. Uno por el coseno de alfa. Entonces, multiplicando esto, pues aquí me va a dar menos 0,6 y aquí 0,8, ¿verdad? Tonelada, tonelada. Listo, ya está. Ahora me voy al nudo B. No voy a dibujar nada hasta no tener todo transformado. Bien, eso es algo que tienen que tener muy presente. No dibujen nada hasta tener todo transformado. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Entonces aquí vamos a colocar la cortante en A, perdón, en B y la normal en B. Bueno, entonces hay que hacer la descomposición de estas dos fuerzas, ¿no? Que están intersectando en un mismo nodo. Entonces ahora sí, voy a venir acá, copiar y creo que me gustaría colocarle otro color. ¿Por ahí? Sí, está bien.
Ya. Entonces vengo y lo coloco acá. Bien, ya está. Entonces, ¿por qué hago eso? Para ver cómo voy a descomponer los ángulos, ¿no? Entonces yo sé que aquí va a ser alfa, ¿verdad? Te parece que aquí también se va a repetir alfa. Uy, no, no. Ahora sí. Aquí, ¿no? Aquí también se va a repetir alfa. Entonces ya está, ¿no? Son estos dos ángulos los que chocan con mis fuerzas que tengo que descomponer. Entonces ya puedo descomponer yo tranquilamente. Entonces la normal que yo voy a descomponer va a estar en este sentido. Y es fácil evidenciar para dónde va a ir, ¿no? Va a ir en este sentido de acá, la normal en B. ¿Por qué? Porque la componente de HB está yendo en este sentido y la componente de B de vertical en B está yendo en este sentido. Entonces son dos fuerzas que van en el mismo sentido, entonces por obvias razones se van a sumar. Y la resultante va a ser una fuerza en el mismo sentido. Entonces ahí está, ¿no? Es más difícil de predecir cuando hablamos de las cortantes. Bueno, aquí no, ¿no? Pero por lo general sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la cortante de HB va a ir hacia abajo y la cortante de vertical en B va a ir hacia arriba, ¿cierto? Entonces va a ser una diferencia de cortantes y aquí vamos a tener la cortante resultante, que ahorita yo les digo que va a ir para arriba. ¿Por qué? Porque este vale 20 y este vale 1, ¿no? Obviamente va a ganar la componente de 20 que la componente de 1. Entonces, no voy a dibujar el sentido de la fuerza, pero voy a dibujar su dirección, ¿no? Ahí va a haber una cortante, ¿ya? No le voy a poner la flechita, ¿bien? Para no anticiparme. Entonces vamos a hacer ahora la suma, la respectiva suma de la descomposición. Entonces venimos acá y para la cortante en B, primero las verticales, ¿ya? Primero vamos a trabajar la vertical en B, que va hacia arriba, entonces positivo. ¿Cuánto vale la vertical en B? 20 con un negro. 20,1875. Para que sea cortante, la componente cortante de B es adyacente al ángulo, ¿no? ¿Cierto? Aquí está su componente cortante, adyacente al ángulo. Entonces, por el coseno de alfa. Coseno de alfa. Después, la horizontal en uno, su componente cortante está aquí, ¿no? Que es opuesta al ángulo. Entonces va a ser por el seno, ¿verdad? Entonces va a ser menos porque va hacia abajo, uno por el seno de alfa. Listo, después vemos cuánto sale. Vamos con las normales. Ambas van hacia la izquierda, entonces ambas van a tener valor positivo. Vamos con la vertical. 20,1875. ¿Por qué? Ahora sería por el seno, ¿no? ¿Por qué? Porque su componente horizontal es esta, ¿no? Opuesto al ángulo. Entonces, seno de alfa. Después más uno por coseno de alfa. Entonces, un truco es que si han hecho el primero bien, entonces el siguiente, si se tratan de las mismas fuerzas, no puede volver a ser coseno, ¿no? Si este es coseno, el siguiente para normales no puede ser de nuevo coseno, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, de manera mecánica pueden ver, ¿no? Si aquí es coseno, aquí seno. Pero siempre es recomendable ver la gráfica, ¿no? Ver lo que están descomponiendo. Entonces, vamos a hacer ahora el respectivo cálculo. 20,1875 por coseno. Coseno era 0,8, ¿no? Sí, 0,8. Menos uno por 0,6. Esto me da un valor de 13,55. De 15,55, perdón. 15,55 ¿qué? Toneladas. Listo, ya está. Ahora, 20,1875 por 0,6 más uno por 0,8. Esto me da 12,2125. 12,2125 toneladas. Listo. Ambos son positivos, entonces van a ir para direcciones positivas. Ahí, ¿no? Ahí está. Cortante B. Ya está. Listo lo del nudo B. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el nudo C. Vamos a hacer su descomposición. Entonces yo lo que voy a hacer es pegar de nuevo los ejes, pero acá, ¿no? Vamos a cambiar el estilo ahí y lo traemos acá. Bien, ahora vamos a ver cómo se repiten los ángulos. Ahí está alfa, ¿no? Este es alfa. Alfa se va a repetir acá y se va a repetir acá, ¿cierto? Entonces ya está, ¿no? ¿Cuáles me sirven? Estos dos, ¿no? Porque son los que chocan con las fuerzas que quiero descomponer. Entonces, en cuanto a la normal, yo pienso que la normal pues va a ir en este sentido, ¿no? ¿Cuáles van a ser las normales de estas dos fuerzas? Esta va a ser la normal de 2 en este sentido y la normal de la vertical en C va a tener este sentido, ¿verdad? Van a ser sentidos opuestos a las normales. Entonces, antes eran las cortantes, ahora son las normales. Entonces va a ser una diferencia, ¿cierto? Por obvias razones va a ganar este, ¿no? Porque es mayor a 2 toneladas. Entonces por eso de una vez estoy evidenciando el sentido. ¿Bien?
Pero lo normal es únicamente colocar la dirección del vector y ya después con lo que le salgan la suma ya van a ver si va para arriba o para abajo. Bien. Después, en cuanto a componentes cortantes, esta es la componente cortante de 2 y esta es la componente cortante de vertical en C. Son dos fuerzas que van en el mismo sentido, entonces se van a sumar. Por lo tanto, su resultante va a ser una fuerza en el mismo sentido. Ahí, ¿no? Cortante C, normal C. Listo, entonces venimos acá, colocamos nudo C y comenzamos a descomponer. Cortante C igual a normal C igual a. Bueno, mm, para la cortante va a ser primero la vertical, coseno, ¿no? Va hacia arriba, positivo. 14,8125. ¿Por qué? Por el coseno de alfa. Después la otra vertical, voy a la para arriba, más 2, pero este sería por el seno, ¿no? Por el seno de alfa. Vamos a ver cuánto sale luego. Después, vemos que la componente de vertical en C está yendo hacia la izquierda, ¿no? Entonces va a ser un valor positivo. Y la componente de 2 va a estar yendo hacia la derecha. Entonces va a ser un valor negativo. Entonces va a ser 14,8125 por el seno de alfa menos 2 por el coseno de alfa. Bueno, calculemos. Entonces una vez le agarren el hilo, hacer esto es súper fácil, ¿no? Está un poquito mecánico, podríamos decirle, ¿no? Pero tampoco tanto porque después podemos pecar de chiparnos con los cosenos y senos. Este me da 13,05. Después el otro, 7,2875. Ya está, ¿no? Listo. Entonces ya he transformado todas las fuerzas que se encuentran en los nudos. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es ver cómo se va a descomponer la carga distribuida. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo se va a descomponer la carga distribuida. Vamos a descomponer en realidad la resultante de la carga distribuida. ¿Ya? Entonces, la resultante va a ser distinta para cada tramo, ¿verdad? Para el tramo AB, uy, no, no, no. Para el tramo AB, la resultante va a estar aquí en medio, ¿no? Para el tramo de A hasta C, la resultante va a estar acá, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se va a descomponer esa resultante de manera genérica. La resultante sabemos que va a estar en este sentido, ¿no? Eso es lo único que tenemos certeza. Entonces ahora hay que ver cómo se va a descomponer su resultante, ¿no? Para afectar a los diagramas. Si, cómo va a ser la cortante y cómo va a ser la normal. ¿Bien? Y cómo vamos a tener que multiplicarlo, si por coseno o por seno. ¿Bien? Entonces vamos a venir acá y colocamos resultante. Bueno, carga distribuida. Carga distribuida. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es dibujar un pedazo de viga y ahí voy a dibujar la resultante. Vamos a hacerlo con negro. ¿Ya? No, con azul. Sí, con azul. Esta es la resultante. Bien. Entonces ahí vamos a tener su componente cortante y su componente normal. Ahí, ¿no? Entonces te va a ser la cortante, la resultante de corte y aquí va a ser la resultante normal. Bien. Entonces vamos a ver de nueva cuenta cómo se repiten esos ángulos. Colocamos ahí, solamente que ahora esto lo vamos a colocar por detrás, enviar atrás. El ángulo que nosotros conocemos es este, ¿verdad? Este sabemos que es alfa. Se repite aquí, acá y acá. Entonces este es el que me interesa, ¿cierto? Porque es el que está con la resultante. Bien. Entonces, cuando queramos utilizar la cortante, vamos a decir la resultante cortante va a ser igual a qué? A la resultante de cualquier tramo por el coseno de alfa. Cuando querramos la resultante, pero para normales, para cualquier tramo va a ser la resultante por el seno de alfa. Bien, listo, ya está. Ahora sí podemos pasar a calcular los diagramas, ¿no? Ya tenemos todo descompuesto.
Entonces vamos a venir acá y colocamos, lo correcto hubiera sido primero aquí por ponerle el subtítulo 2, ¿no? No le puse, me olvidé. Bueno, solamente tienen que colocar aquí 2 y equilibrio interno. ¿Ya? Me olvidé colocarle eso al inicio. Entonces, todo esto es parte del equilibrio interno. La descomposición de los nudos y ahora la sumatoria para cortantes normales y momentos. Empecemos con lo más fácil, que son las normales. Normales. Ahí tenemos las normales. Y bueno, comencemos a sumar, ¿no? Primero vamos a hacer normal en el nodo A, si es que lo hay, de izquierda a derecha. ¿Ya? Bueno, aquí arriba. ¿Hay normal en A? Sí, ¿no? Porque hay una fuerza normal aplicada sobre el punto A. Va a ser positivo porque está causando un efecto aparente de tracción. Bueno, porque está causando tracción. Y porque en función del eje local está yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Y estamos analizando de izquierda a derecha. Entonces, positivo, ¿cuánto? El valor de Na. ¿Cuánto valía Na? 0,8, ¿no? Entonces vamos a tener 0,8 toneladas positivo. Perfecto. Ahora vamos a analizar la normal, pero en B, de izquierda a derecha. Ojo, en B, pero no estoy diciendo sobre B, estoy diciendo en el tramo que hay desde A hasta B. ¿Bien? Es decir, hasta un poquito antes de B, ¿no? ¿Para qué? Para no considerar la normal en B. Entonces, ¿eso a mí de qué me sirve? Fíjense, acá yo voy a tener en cuanto a normales, esta de acá y la componente normal de la resultante, ¿cierto? Voy a tener la componente normal de la resultante en ese tramito, ¿verdad? Entonces va a haber una variación de diagrama ahí. No va a ser constante como hemos visto en anteriores ejercicios. Entonces ahí va a haber una influencia de la red, de la carga distribuida sobre el tramo de viga AB para normales, ¿ya? Entonces sería mm, la descomposición de esta fuerza va a ser la misma, ¿no? Para cualquier tramo. Uy, para cualquier tramo. Entonces nos damos cuenta que la resultante va a ir en el sentido de a la izquierda, ¿no? Entonces va a ser positiva. Entonces aquí sería lo que ya calculamos, 0,8, más la resultante cortante de ese tramito. ¿La carga cuánto vale? La carga vale 7 por su base, ¿no? ¿Cuál es la base de este tramito? 1, ¿no? Entonces va a ser, la resultante de aquí va a ser R igual a 7 por 1. ¿Bien? Entonces por 1. Eso es la resultante. ¿Bien? Todo esto de acá es R. Pero si yo quiero la normal, ¿qué tiene que pasar? R por seno, ¿cierto? Entonces colocamos ahí. Por el seno de alfa. Y listo. Recordemos seno es 0,6. 0,8 más 7 por 0,6. Eso me da 5. ¿Ya? 5 toneladas positivo. Listo, ya está. Dibujemos estos dos hasta ahorita. Ya vamos a dibujar esos dos valores que hemos conseguido. Recuerden, se dibuja en sentido del eje local. Entonces yo voy a venir acá. Y primero que me dice 0,8 hacia arriba, ¿no? Está positivo. Entonces un poquito hacia arriba, 0,8. Lo más perpendicular que se pueda, ¿no? 0, uy, no. 0,8. Bien. Luego, ¿qué te me dice? En el tramo de que hay hasta B, un poco antes de B, 5. Bien, entonces aquí hay que dibujar 5 toneladas positivo. Ahí, ¿no? Un poco más pequeño, yo creo. Ujú. Ahí. Y unimos con una línea recta, ¿ven? Listo. Y esto va a ser 5. Ya está. Bien. Ahora venimos acá y nos vamos a calcular la normal, pero que hay sobre B, considerando las fuerzas que hayan en B. Entonces, lo que ya calculamos, que son 5 más lo nuevo que aparezca en esa sección, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que aparece ahí? Esta fuerza, ¿no? La normal en dB, que igual va hacia la izquierda, entonces va a ser positivo. ¿De cuánto? NB vale 12,21. Entonces colocamos ahí 12,21 más 12,21. Entonces esto va a dar 17,21 toneladas. Bien, entonces se va a disparar un poco para arriba, ¿no? Vamos a tener que hacerlo más pequeño. Ahí, ahí,
Llega hasta ahí, de ahí se dispara hasta 17, ¿no? Está ahí más o menos. 17,21. Listo, ya está. Oh, pucha. Se me borró acá pues este sentido. Con razón se está yendo para arriba el diagrama. No hay pues este sentido esto. A ver, es hacia acá. No, pues entonces la cosa va a cambiar. Bueno, arreglemos eso ya. No me di cuenta que no lo había cambiado de nuevo. Vamos a hacerlo más rápido. Lo voy a arreglar y vamos a volver a explicar esa partecita. Hacia acá. Eliminar, eliminar. Creo que podemos borrar esa parte nomás. Después, aquí sería borrar acá. Ya, ahora sí. Bien. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Nos equivocamos a la hora de sumar esta fuerza, ¿no? Nos olvidamos que habíamos cambiado el sentido. Entonces, como es un dibujo que era por default, yo borré la parte manchada con blanco, entonces no me di cuenta, ¿ya? Entonces, no se preocupen, se arregla fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora esta componente está yendo hacia abajo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, la vertical en el punto B es negativa. ¿Y no? Negativa. Entonces, ambos va a ser una suma, ¿no? Va a dar un valor negativo, seguro. Menos 20,1875 por 0,8. Menos 1 por 0,6. Eso me da 16,75. Después, fíjense, este de acá ahora está yendo hacia la derecha, ¿no? Entonces va a ser negativo la componente normal de la vertical en B. Como va a ser negativo, va a ser menos, ¿no? Ya. Ya, eso me va a dar menos 11,3125. Y ahora sí, ya arreglamos lo que hay en B, arreglemos lo que hay en C. Voy a arreglar las flechitas igual. Ahí está. Y bueno, lo demás ya está arreglado. Ahora lo arreglemos en C. Bueno, en C va a ganar este sentido ahora y para normales va a ir en este sentido de acá. Bien. Entonces, ¿qué cambia? La vertical, la vertical va a ser negativa porque va para abajo. Y en cuanto a normales, ambas van a ser negativas. Bien, ya está. Como pueden ver, no cambia todo el cálculo, ¿no? Solamente un par de signos. Menos 14,8125 por 0,8 más 2 por 0,6. Esto me da un valor de menos 0, no, 10,65. Ya. Y por otro es 0,8 menos 0,6. Ya, este me da menos 10,4875. Listo, ahora sí, bien. Me van a disculpar. Ya está arreglado eso. Podemos seguir. Esto hasta aquí está bien, digamos, ¿no? Hasta aquí no se afectó nada. Ya aquí fue donde empezó a variar, ¿no? Cuando hicimos la normal sobre la sección B. ¿Cuánto era la normal B? Era menos 11,3125. Entonces menos 11,31. Ya, 31,25. Vamos a ponerle. Y ahora sí, hagamos esa diferencia. 5 menos 11,3125. Eso me da menos 6,3125 toneladas. ¿Bien? Bueno, entonces vámonos acá. Vamos dibujando. De 5 me voy hasta menos 6. Por ahí más o menos. 6,31. Nada más. Tiene que estar lo más recto posible, ¿no? No como está acá. Creo que podemos expandir esto nomás. No está ahí. Listo. Bien, vamos, sigamos.
Ahora, aquí tienen dos opciones, ¿no? Y puede ser una manera de verificar. El nudo C pueden hacerlo de derecha a izquierda o pueden ir calculando hasta llegar a C de izquierda a derecha. Esta es una manera de verificar que esté todo bien. Entonces, si no me daba cuenta antes de que habíamos hecho mal esta parte, me iba a dar cuenta ahí, ¿no? Cuando hagamos esa verificación. Entonces, aquí, normal en C de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, ¿qué vamos a tener? Lo que ya calculamos, menos 6,3125, más lo nuevo que hay ahí de carga distribuida, ¿no? Aquí hay una nueva carga distribuida cuya base es 4. Entonces la resultante va a ser 7 por 4, ¿verdad? Entonces más 7 por 4. Eso es la resultante, pero como queremos normal, por seno de alfa. A ver cuánto sale eso. Más 7 por 4 por seno de alfa es 0,6. Eso me da 10,4875. 48,75. Positivo, ¿no? Bien, ahora vámonos acá. ¿Qué fue lo que me salió a mí en la normal en C? Vámonos a la normal en C, menos 10,4875, ¿no? Entonces va más con menos se va a hacer cero. Y tal y como vimos, cumple, ¿no? Ya empezamos en cero y terminamos en cero. Después aquí al hacer normal en C, pero sobre la sección C sería lo que ya calculamos, 10,48 menos 10,48. ¿No? Eso da cero. Cumple. Otra manera de hacerlo era, en vez de hacer esto de acá, de aquí decir normal en C, de derecha a izquierda, ¿no? Normal en C. En la sección C teníamos una fuerza que va hacia la derecha, ¿no? Entonces sería positivo. ¿Por qué? Porque estamos analizando de izquierda, de derecha a izquierda. Entonces igual hubiéramos tenido acá 10,4875 positivo, ¿no? Hubiéramos tenido que dibujar igual en el lado de los positivos. Entonces ahora sí, venimos acá y dibujamos 10 como tanto, ¿no? 10 por lo menos, más o menos por acá. Sí, ya conectamos de ahí hasta ese punto. 10,4875. Listo, ya está. Le colocan el signo nomás. Esto es más, menos. Bien, entonces está, ¿no? Dibujado cortante. Normales, digo. Vamos ahora con cortante. Vámonos con cortante. Venimos acá, colocamos cortantes y comenzamos a sumar. Igual, ¿no? Vamos a hacer cortante en A, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué hay en A de izquierda a derecha? En A tenemos la cortante en A, ¿no? Que es hacia abajo, o sea, va a ser negativo en valor de menos 0,6. Entonces, menos 0,6. Listo, ya está. Ahora vamos a hacer, la cortante en B, de izquierda a derecha. La cortante en B de izquierda a derecha. Entonces, hasta antes de B, sin contar lo que hay sobre B. Sería lo que ya calculamos, menos 0,6, más o menos lo nuevo que aparezca ahí, ¿no? En este caso, lo nuevo que aparece ahí es la carga distribuida. Que como podemos ver, por cómo está dispuesta la resultante de la carga distribuida original, se va a descomponer en el sentido positivo del eje Y, ¿no? Entonces va a ser más la resultante cortante. Entonces, más la resultante, la carga es 7, ¿no? Por uno que es ese tramito, si quiero la cortante, necesito multiplicarlo por coseno. Entonces, para que se vea mejor, acá, ¿no? Estamos acá. Estamos en este tramo. Aquí está la resultante. Yo quiero la cortante. Bien, por eso positivo. Porque porque este es paralelo al eje Y, ¿no? O sea, va hacia arriba, de manera coloquial. Bien, entonces ahí está. A ver cuánto sale. Y sería menos 0,6 más 7 por 0,8. 5. Listo. Ahora vámonos a cortante en B, ¿no? Pero sobre la sección B. Sobre la sección B, ¿qué vamos a tener? Lo que ya calculamos, 5 más lo nuevo que haya sobre la sección. En B tenemos una fuerza que va hacia abajo de menos 16,75. Entonces le sumamos eso. Esto me va a dar ¿cuánto menos? 11,75 puede ser. ¿Sí, no?
Ajá, bien. Ya está, ¿no? Ahora aquí podríamos hacer lo último que nos falta, pero ahora como ya tenemos más agilidad, vamos a decir cortante en C, pero de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda, ¿qué tenemos? De derecha a izquierda tenemos esta fuerza cortante, ¿no? Que va hacia abajo. Entonces, de derecha a izquierda, lo que va hacia abajo es positivo, ¿verdad? ¿Cuánto vale la cortante en C? 10,65. ¿Listo? Y ya, no necesito nada más para diagramar cortante, ¿no? Con eso ya tengo listo todos los valores característicos del diagrama. Entonces vamos a dibujar esos valores. Nos venimos acá y comenzamos a dibujar, ¿no? Eh, Primero, -0,6. Ahí, ¿no? -0,6. Después, 5 positivo. 5 por ahí, ¿no? Ya. De ahí bajamos hasta -11, ¿no? De ahí todo esto me hace bajar hasta -11. 11,75. Entonces voy uniendo, ¿no? Este de acá se une aquí. Y después la cortante en C, 10,65 positivo, ¿no? Ahí, 10,65. Por ahí más o menos. Y ya unimos los dos últimos puntos que faltan. Se hace horizontal. A ver ahí. Ya ahí está. De aquí era 10,65. Bien. Y colocamos más, menos, más. Listo, ya está, ¿no? Nada más. ¿Alguna consulta hasta acá respecto a normales y cortantes? Porque creo que es como lo más complicadito. Porque después un momento van a ver que es un chiste, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Se acuerdan que les dije que momento está en torno a un eje que sale de la pantalla? Sí, ¿no? Entonces, porque está en torno a un eje que sale de la pantalla, es que yo los momentos puedo calcularlos o con las fuerzas locales o con las fuerzas globales. Es indistinto, ¿no? Entonces eso me aligera mucho, ¿no? Porque no necesito estar calculando distancias intermedias, o sea, las distancias inclinadas. Solamente con calcular, con usar las fuerzas ortogonales, pues ya estoy servido. Entonces aquí vamos a colocar momentos. Listo, momentos. Y vamos a hacer, primero nos vamos a dar cuenta que no hay momentos en los extremos, ¿verdad? Entonces los momentos en los extremos va a ser cero. Después, secciones intermedias, únicamente el punto A, punto B, digo, ¿no? Entonces solamente hay que calcular un momento, es el momento en B. Y ya después los otros tramos lastimosamente van a tener momentos máximos, ¿bien? Entonces el único cálculo que tengo que hacer de primera mano es el momento en B, de izquierda a derecha para más comodidad. Entonces, ¿qué tendríamos? En B de izquierda a derecha, primero la carga de una tonelada, en sentido antihorario, -1 por 0,75. -1 por 0,75. Recuerden que esa Y vale 0,75, ¿verdad? Estamos haciendo un momento acá. Después, ¿qué más tenemos? La resultante, ¿no? La resultante de este pedazo de tramo de carga distribuida, que va a ser 7 por 1 por 0,5, ¿no? Sentido horario. Entonces, más 7 por 1 por 0,5. Y no tengo más carga, ¿no? No tengo más cargas. Recuerden, podemos hacerlo o con las fuerzas ortogonales
o con las fuerzas locales, ¿no? O sea, con este QA y la resultante cortante. Se puede hacer con cualquiera de los dos, pero no con los dos a la vez. Bien, eso es muy importante de aclarar. ¿Por qué se puede por qué se puede hacer esto? Porque el momento es en torno a un eje, ¿no? O sea, no es en torno al plano, sino que es en torno a un eje. Entonces, ¿cuánto saldrá eso? Menos 0,75 más 7 por 0,5. Me da 2,75. 2,75, ¿qué cosa? Toneladas por metro. Ya, entonces dibujemos eso acá. Positivo, ¿no? Entonces dibujo en la parte de abajo. Positivo. Ahí. 2,75. Listo. Después, ¿qué más? Sabemos que aquí va a ser cero y aquí va a ser cero. Ahora, ¿qué más sabemos? También sabemos que aquí, acá en esta parte, va a haber momento máximo, ¿no? Aquí va a haber momento máximo y aquí va a haber otro momento máximo. Entonces hay que ver, ¿para dónde está yendo la cara distribuida? La cara distribuida está yendo en este sentido, ¿verdad? Localmente estaría yendo para este sentido, ¿verdad? De manera local. Entonces la curva va a ir en este sentido, ¿cierto? Recuerden que la curva de momento corresponde al sentido de la carga. Entonces, debido a que va a ir en ese sentido, el momento máximo que se va a generar acá, sí o sí tiene que estar por arriba de este valor y por arriba de este. Es decir, tiene que estar sí o sí acá. No puede estar aquí abajo, porque ya no estaría por arriba de este valor. Ya no sería momento máximo, digamos. Bien, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Al ojo, por ahí, ¿no? Entonces aquí va a llegar hasta ahí y ahí se va a ir hasta este punto de ahí. Entonces ya vamos a tener el momento máximo 1. Bien. Después acá lo mismo, ¿no? Fíjense, el momento máximo tiene que estar acá y tiene que ser mayor a este valor y mayor a este valor con esta concavidad, ¿verdad? Entonces si así va a ser, va a describirse por una curva así. Bien, no puede ser otra. No puede estar por aquí abajo, digamos, porque ya no sería un máximo en ese tramo. Entonces, aquí tendríamos, suponemos que va a ir más o menos por acá, ¿no? Puede ser, más o menos por ahí. Entonces, pues ya vendría por acá hasta acá. No, 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 no. Curvo. Hasta ahí y hasta ahí. Un poco feo. Ahí está, listo, ¿no? Negativo, positivo, negativo. Y obviamente ahí estaría el momento máximo 2. Bien, ya está, ¿no? Como pueden ver, el momento fue fácil de diagramarlo. Solo tuvimos que calcular un valor intermedio. Ahora el problema es cómo calcular el momento máximo, ¿no? Para cara distribuida inclinada. Voy a conectar mi tablet. Se va a apagar. Ya, ahora sí. Bien. Ahora, para calcular lo que viene siendo la cara distribuida, es que nosotros tenemos que tener bien presente algo. ¿Ok? Podemos hacerlo de esto de dos maneras. ¿Ya? Ya sabemos que va a haber una cara distribuida aquí y otra acá, ¿verdad? En esas dos partes. Sí o sí. Bien. ¿Cómo sacábamos cara distribuida? Primero tenemos dos opciones, o hacemos la ecuación de momento y derivamos, o hacemos la ecuación de cortante y despejamos x directamente. ¿Bien? Aquí yo veo que lo más cómodo siempre es hacer la de cortante. ¿Bien? Porque es más fácil hacer de cortantes que hacer de momento, porque de momento hay que multiplicar por distancias que de manera local no las tenemos, ¿verdad? Y de manera global sí podríamos tenerla, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que no podemos sacar una ecuación de momento en el sistema global y derivarla y suponiendo que esa va a ser la cortante. Esto no se podría, ¿por qué? Porque el eje global no coincide con el local. ¿Bien? Entonces, si vamos a hacer ecuación de momento
derivar a cortante, la ecuación de momento tiene que ser en función del eje local, no del global. Entonces, ¿eso en qué se traduce? De que no me sirve hacer esta sumatoria para calcular en función de un X genérico, ¿no? De un X genérico. No me sirve. ¿Bien? Para calcular tramos de distancias ya conocidas, claro, me sirve. Pero para calcular momentos en tramos desconocidos, no me sirve. Tengo que hacerlo en función de ejes locales. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer el cálculo de momento de las dos maneras, para que tengan todas las herramientas. Momento máximo, uno. Entonces, el momento máximo uno vamos a hacer primero con cortantes, ¿ya? Sumatoria de cortantes hasta x1. Entonces, auxiliar, ¿dónde está cortante? ¿Dónde está x1? Pues x1 va a estar por acá, ¿no? Hay una distancia genérica, va a estar x1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sumar cortantes. No verticales ni horizontales. Vamos a sumar cortantes. Entonces, tenemos esta cortante que va hacia abajo, en el tramo de izquierda a derecha hasta acá, ¿no? Que es donde está el momento máximo. Y hasta ahí, en este pedacito tenemos esta carga distribuida, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? Su componente cortante. Esta es recortante. Entonces, la resultante, ¿qué va a ser? Q por X, ¿no? Esa X que vemos ahí abajo, por X1. Y todo multiplicado por el seno de alfa. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para el coseno, creo que era. Por el coseno era. Por el coseno de alfa. ¿Para qué? Para que se haga cortante. ¿Bien? Entonces, esa es una manera. Venimos acá y decimos cortante en x1 va a ser igual a menos cortante en uno que era en A, perdón, que era menos 0,6, más la resultante, ¿no? Que sería la carga Q por su distancia x1 por el coseno de alfa. ¿Por qué por el coseno? Ya lo hemos definido acá, ¿no? Entonces sabemos que la carga vale 7, entonces despejo de una vez. 7. ¿Listo? ¿Qué me queda? Despejar el valor de x1. Despejo x1 y ¿cuánto saldría? Menos 0,6 más 7 x por 0,8. Eso me da 0,1007 metros. Bien, entonces está a 10 centímetros básicamente. Bien, vamos a ver si eso tiene coherencia, ¿no? Tiene coherencia, ¿por qué? Porque sabemos que todo este tramito vale un metro, ¿no? Y aquí son ceros, aquí es 0,6 y todo esto es 5. Y esto no está a escala, ¿no? Si tuviera escala, pues se notaría más que va a estar por acá el momento máximo. Entonces, está bien, ¿no? Una distancia muy pequeña. Entonces, ya sabiendo a qué distancia se encuentra x1, podemos hacer sumatorio de momentos en x1, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de hacer momento en x1? Esta distancia de acá es una distancia horizontal, ¿no? No es local. Entonces, es esta distancia de aquí, ¿cierto? Es esta distancia. Si nosotros queremos hacer momento en x1, estamos haciendo momento acá, ¿no? Acá. Y vamos a considerar esta fuerza ortogonal y la resultante, ¿verdad? Pero esta fuerza de acá está multiplicada por un brazo de palanca que yo no conozco, ¿verdad? Entonces hay que calcular esa otra distancia. Entonces nos hace fácil, ¿no? Y1 va a ser igual a qué. Podríamos usar esta misma lógica, ¿no? De aquí arriba. Esta fórmula, ¿no? Entonces sería su base, que en este caso sería aquí 1, por tangente de alfa. Tangente de alfa es 3 cuartos, ¿verdad? Entonces sería lo que ya calculamos, la base, 0,107 por 3 cuartos. ¿Cuánto saldría eso? 0,107 por 3 cuartos. Tiene que salir menor, ¿no? A 0,1. ¿Ves? 0,08. Está bien. 0,08 metros. Ya está. Ahora sí podemos hacer momento en uno. Va a ser un momento súper pequeño, ¿no? Por las distancias a las cuales se encuentra el momento. Entonces aquí vamos a tener momento en x1. Primero que nada, el momento acá, ¿no? Esta fuerza en sentido antihorario. Después la resultante en sentido horario. ¿Ya? Entonces sería menos uno por y1. Menos uno por y1 más la resultante, que sería 7 por x1, por la mitad de su base, ¿no? Por x1 medio.
Entonces lo bonito de todo esto es que tenemos todos los datos, ¿no? Te damos cuánto vale Y1, sabemos cuánto vale X1. Entonces, reemplazar, ¿no? Menos uno por 0,08 más 7 por 0,107 al cuadrado sobre 2. Eso me da menos, ¿está bien? Menos 0,04. Vamos a colocar aquí con verde. Momento máximo. Uno es igual a menos 0,04 toneladas por metro. Le vamos a ver si eso tiene sentido, ¿no? 0,04. Sí, ¿no? Tiene que estar en el lado negativo. Y recuerden que va a estar por aquí, no va a estar muy pegado a cero, básicamente. Entonces tiene sentido de que sea un valor muy pequeño. 0,04. Ya está. Bien. Ahora que sí va a salir un valor bastante significativo es este de acá, ¿no? Entonces vamos a calcular eso. Podemos hacerlo de la misma manera. Bien. Tenemos acá momento máximo 2. Y ahora vamos a hacer cortante a una distancia de x2. Lo mismo. Bien. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora x2 se encuentra por algún lugar de acá, ¿no? Entonces, como es de izquierda a derecha, por acá, ¿no? Ahí, de manera genérica, ahí se va a encontrar x2. Bien, entonces sumatoria de cortantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Sumar todas las cortantes que hay hasta x2. Cortante en A, cortante en B, y la resultante cortante de todo este tramo, ¿no? Desde acá hasta acá, que es donde está el momento máximo. Bien, entonces sería menos cortante en A menos cortante en B. Menos 0,6 menos o 16,75. Bien, esas son las fuerzas puntuales. Ahora, más la resultante, ¿no? La resultante cortante. En ese tramo, en este tramito de acá, ¿no? La resultante va en este sentido. 7 por x2 y como quiero el coseno, como quiero el vertical, perdón, el cortante, por el coseno, ¿verdad? Entonces, más mm, 7 por x2 por el coseno de alfa. Ya está. Igual a cero, ¿no? Porque la cortante ahí, ese punto es cero. Despejando x2, ¿cuánto me dará? Menos 0,6 menos 16,75 más 7 x por 0,8. 3,098. Ya está. De igual manera se va a presentar ese mismo problema de que voy a necesitar una distancia x, una distancia y, perdón, ¿ya? Entonces la calculamos directamente, y2. Y2 va a ser la distancia x1, 3,098 por la tangente, ¿no? O por la pendiente también, 3 sobre 4. ¿Cuánto saldrá esto? Un valor de 2,32. 32,3 creo, 32,4. Ya, ¿no? Ya con eso, momento en x2. Para ilustrar mejor esta y2, que es esa y2 acá, ¿no? Venimos acá. Y y2 sería esta distancia, ¿no? Digamos, el momento es hasta acá, ¿no? Por aquí está el máximo. Y2 es esta distancia. ¿Está, no? Esa distancia es y2. ¿Ok? ¿Para qué queremos y2? Vamos a hacer momento acá, ¿no? Para obtener el máximo. Entonces, este de acá, su brazo de palanca va a ser y2. Entonces, por eso queremos y2. Entonces, hagamos momento en x2. Vamos a tener menos la fuerza de una tonelada por su distancia, que sería y2. Después vamos a tener, estamos haciendo un momento acá, ¿no? Vamos a tener menos esta otra horizontal, pero su distancia va a ser esta de acá, ¿no? ¿Cuál sería esa distancia? Sería y2 menos y, ¿no? Donde y es el que calculamos al inicio de 0,75. Entonces colocamos ahí menos 1 por y2 menos 0,75. Ahí está. ¿Bien? Ahora la vertical, ¿no? Que igual sería en sentido antihorario, si no me equivoco. Vamos a ver la vertical. Entonces, nueva cuenta. Estamos haciendo momento acá.
Y esta de acá está yendo en sentido antihorario, por eso estoy poniendo por menos. Y su brazo de palanca sería esto, ¿no? ¿Y ese brazo de palanca cuál sería? X2 menos uno, ¿no? Porque hasta aquí todo esto es X2 y este pedacito es uno, ¿verdad? Yo solamente quiero este otro pedazo, hasta el brazo de palanca, hasta el centro de momento. Entonces sería menos la vertical en uno, que me olvidé cuánto era. Vertical en uno, 20, 18, 75. Multiplicado por X2 menos uno. ¿Bien? Ahora, ¿qué queda? La cara distribuida. En todo este trámite, hasta acá, ¿no? La cara distribuida está aplicada acá. En este caso, toda su base es X2, ¿no? Uy. Toda su base es X2, ¿verdad? De la resultante. Entonces va a ser Q por X2 por la mitad de su base. Lo colocamos acá, más Q, que vale 7, por X2 al cuadrado de que X2 por X2 medio. ¿Bien? Y ya. Así calculamos el momento máximo 2. Bien. Sería menos uno por 2,234. No, 324 menos uno por 2,324 menos 0,75 menos 20,1875 por x2, 3,098 menos uno más 7 por x2, 3,098 al cuadrado sobre 2. Eso me da menos 12,65, ¿no? Un valor bastante aceptable. Menos 12,65. 66 podríamos colocarlo. Y ya, ¿no? Ya tenemos todos los valores del diagrama. 12,66. Y listo. Terminamos el diagrama de la vía inclinada. Entonces, parece moroso, pero es porque estamos aprendiendo, ¿no? Obviamente, hay pasos que se pueden saltar, ¿verdad? Lo que sí no se puede saltar, a mi parecer, es la decomposición de la fuerza, ¿no? Hay que hacerlo calmado. Ya después la sumatoria de cortantes y normales se puede hacer a mano alzada, por así decirlo. ¿Bien? ¿Alguna consulta respecto a esto? Bien, ahora les quiero platicar de la otra forma de calcular el momento máximo. Obviamente no lo vamos a hacer todo porque ya dura harto la clase, pero les voy a enseñar cómo transformar la carga distribuida de este caso a este otro caso. Todo esto vamos a denominarlo como eje global. Todo esto son fuerzas y reacciones en el eje global. Aquí vamos a colocar eje local. ¿Qué vamos a colocar ahí? Todas las fuerzas en sentido del eje local, incluso los apoyos, ¿no? Este apoyo en función del eje local y este apoyo en función del eje local. ¿Ya? Incluso la fuerza. Entonces, primero todo lo que ya hemos conseguido, ¿no? Normal en A, cortante en A, normal en B, cortante en B. Entonces, todo eso vamos a colocarlo. Este es normal en A. Aquí era cortante en A. Aquí teníamos cortante B y en esta dirección teníamos normal B. Y aquí teníamos en esta dirección normal C. Y si mal no recuerdo, hacia abajo igual. Sí, hacia abajo. La cortante en C. Bien, ¿qué me falta? La cara distribuida, ¿verdad? Esto ya es sin colocar estas fuerzas acá, ¿no? Y quizás aquí
Puede ser que esté un poco complicado de ver porque hay muchas fuerzas, muchas líneas dibujadas, pero aquí estaría esa descomposición de fuerzas limpio, ¿no? En limpio, solamente en eje local. Entonces ahora les voy a enseñar cómo transformar esta carga a una distribuida localmente. Como ya habrán visto acá, la resultante va a tener cortante y normal. Entonces si nos vamos un poco más atrás, la carga va a tener una descomposición de carga cortante y de carga normal igual. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero que nada se saca la resultante original, ¿ya? Esta resultante va a ser igual a ¿qué? A 7 por toda esa base, ¿no? Que vale 5. 7 por 5, 35. ¿Sí, no? Ahí está. Ahora, esta resultante se va a distribuir en toda la longitud de la viga. Entonces, toda la resultante la vamos a distribuir en toda la longitud de la viga. Y de ese modo vamos a tener una carga distribuida escalonada. ¿Bien? Entonces, yo voy a hacer aquí lo siguiente. Voy a copiar esto. Aquí este se las presenta, esta se llama carga escalonada. ¿Cómo se calcula esta carga escalonada? La carga escalonada es en el sentido del eje Y, ¿ya? Eje Y global. Entonces esta carga Q, ¿cómo se calcula? Vamos a suponer que esto de acá es Q mayúscula, ¿bien? Entonces esta carga se consigue con la resultante del anterior ejercicio, es decir, la resultante sobre la longitud de la barra, ¿no? Donde la longitud de la barra es todo esto. ¿Bien? Todo eso es L, ¿ya? Entonces, desglosando un poquito, ¿qué es R? R es 7 por 5, ¿no? De manera general, podríamos decir que esto de acá le vamos a llamar L mayúscula, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a Q por L mayúscula sobre L minúscula, donde L mayúscula es la distancia ortogonal y L minúscula es la longitud de la barra. Entonces, de esta manera se consigue la carga distribuida, escalonada. Ahora, recién de carga distribuida escalonada, nosotros podemos ya transformar a cortante y normal. ¿Bien? Entonces aquí vamos a tener su componente. Bueno, aquí sería para arriba, ¿no? Ya que la carga es hacia arriba. Ahí. Ya. Entonces recién aquí podemos transformar a una carga distribuida axial y una carga distribuida cortante. Aquí podemos llamarle Q', y al axial podemos llamarle Q''. ¿Bien? ¿Cómo se hace eso? Descomponiendo este vectorcito de carga. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo venir acá y traerme aquí la cortante escalonada. ¿Ya? Eso lo voy a descomponer en su componente cortante, Q', y su componente normal, Q dos veces prima. ¿Bien? Hay que ver el ángulo, ¿no? El ángulo pues va a ser este, ¿no? Aquí va a estar, alfa. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero la cortante prima, aquí va a ser igual a la carga Q por el coseno, ¿no? Por el coseno de alfa. Si quiero la axial, Q dos veces prima, va a ser igual a la carga Q por el seno, ¿no? Por el seno de alfa. Desglosando un poquito esta fórmula, reemplazando Q, digamos, reemplazando Q, ¿qué vamos a tener? Q vale, Q minúscula, digamos, vale a Q mayúscula por L sobre L. Y A por el coseno de alfa. Y aquí Q minúscula igual, Q por L sobre L por seno de alfa. Y listo, ya está, ¿no? Cuando quieran calcular, ya tienen las fórmulas para transformar directamente de cara distribuida horizontalmente en sentido vertical a sus componentes cortantes y normales.
Bien, de ese modo se transforma. Ahora, ¿por qué se los explico así de manera genérica y no les doy la fórmula directamente? Porque varía. ¿Qué pasa si les da una horizontal, ¿no? Una carga distribuida así. Pues entonces va a cambiar, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Que ahora L va a estar acá, ¿no? Esto va a ser L. Y pues van a cambiar esto, ¿no? Este sería por seno y este sería por coseno. Entonces se va a intercambiar. Siempre es bueno saber deducirlo por cuenta propia. ¿Bien? Eso por parte de... Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿No? ¿En qué se basa esto? O sea, ¿por qué yo digo que esto, esta carga es equivalente a esta carga de acá? Es por la equivalencia de área, ¿ya? Si yo saco el área de esta carga distribuida, va a ser igual al área de esta otra carga distribuida. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo saco aquí la resultante, esta resultante, R igual a Q por L, tiene que ser igual a esta otra resultante de aquí arriba, ¿no? Que es igual a Q por L mayúscula. ¿Bien? En eso se basa. De que las áreas tienen que ser iguales. ¿Bien? Se basa en eso. Entonces, la misma lógica se usa cuando hay caras distribuidas triangulares. ¿Bien? Entonces, por eso se me hace muy importante explicar esto. Cómo transformar una cara distribuida. Y aquí ya estaría como eje local. Bueno, chicos, entonces eso es todo lo que tenía para hoy. ¿Ok? Voy a tratar de que el ingeniero acepte la idea de que el martes podamos dar el examen práctico. Así el sábado practicamos más ejercicio. El martes ya, perdón, el sábado ya veríamos vías inclinadas, vías Gerber con barras inclinadas, ¿no? Si es que el ingeniero acepta esta ampliación. Si no, voy a tratar de que, o sea, si no, en el examen del sábado no lo voy a poner difícil, digamos. Solamente vigas Gerber horizontal, barras horizontal y vigas simple. Y uno de los modelos sí va a tener que tener viga inclinada, ¿no? Eso sí, no se puede evitar. Así que bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Gracias por conectarse. Ya mañana le hablo al ingeniero y les comento a ver qué me responde, ¿ya?